don Melanio, porque la vez que estuvo en el programa aún era miembro del Comité Central de su partido, de la Liberación Dominicana, pero ya tiene un puesto en el Comité Político, digamos el máximo organismo de dirección del partido, donde se mueven las cosas máximas en el Partido de la Liberación Dominicana. Don Melanio, qué gusto reencontrarnos. El gusto es mío, Eugenio, y esta nueva oportunidad en encuentro de llegar a la teleaudiencia y comentar estos temas que puedan orientar en un momento en que hay quienes apuestan a la confusión, hay quienes quieren capitalizar una situación como esta, y pienso que es una buena oportunidad en este programa, a esta hora, con personas reflexivas frente al televisor, que podamos hacer un examen de la situación. Yo pienso que por ahí es por donde va todo. Bueno, el panorama, la gente se lo han retratado. Hay unos que hacen sus interpretaciones. No tuvimos la oportunidad de hacer la elección a los cargos municipales porque algo empañó el proceso, pero la gente solo conoce que algo empañó el proceso y que hubo que posponerlo. Digamos que posponerlo, hubo que suspenderlo. Yo no sé, es un asunto semántico, pero en resumidas cuentas no se dieron las elecciones. Y hay que repetir el mismo proceso y estamos esperando que esto ocurra el día 15 de marzo próximo. Le decía que hemos visto el retrato porque hay sectores que les interesa poner la fotografía en el orden que ellos quieren verla. Ahora, hay una verdad detrás de todo esto que todavía no la conocemos. Y precisamente yo quiero con este conversatorio ver si podemos hacer algunas conclusiones, porque hay gente detenida, hay un expediente abierto, hay una solicitud de la población de que los miembros de la Junta Central Electoral renuncien para reponerlo. Yo no apuesto a esa parte porque yo pienso que ese sería, digamos, caldear los ánimos y crear un caos todavía mucho más fuerte que el que tenemos. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es el retrato, para hablar en esos términos, que usted puede hacernos de esta realidad que estamos viviendo en este momento? Porque es que como que está inconcluso. Gracias. Y quizás convendría hacer un relato de los hechos. Sí, con mucho gusto. Y sobre todo, examinar las actuaciones. Hay un político de tu región, a quien yo respeto mucho, Hipólito Mejía, quien ha dicho, no te lleve de mis palabras. Guravero. Sí. No te lleve de mis palabras, fíjate en mis actos. A las 11:11 de ese domingo, y lo recuerdo porque el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Castaño Guzmán, dijo, a esta hora, 11:11, hemos decidido suspender, que fue el término que utilizó, las elecciones en su totalidad, que estaban llamadas a celebrarse ese domingo pasado. Minutos después... ¿Usted qué profesor? Perdón, y discúlpeme la incidentación. No se puede hablar de suspensión porque en términos semánticos, ¿no? Estamos hablando de suspender para darle continuidad. Entonces, esto no se suspendió. No. Entonces canceló. El término correcto debe ser anulación. Anulación, cancelación. No, cancelación, no suspensión. Por ahí comienza un tema que, si se profundiza en términos legales y jurídicos, crearía una situación difícil. Pero no es la intención crearle una situación a una junta tan vilipendiada y tan zarandeada como ha acontecido posterior a los hechos. ¿Qué resulta? En mi caso, que sigo los acontecimientos en su desarrollo. Juan Bosch nos enseñó a examinar no el hecho en sí, sino en su desarrollo. Yo tuiteé a las 11:20 de la mañana. Sí. Un tuit que tuvo bastante repercusión, con más de 20.000 impresiones, y yo decía en ese tuit, si lo que ha acontecido se comprueba que es un crimen contra la democracia, el derecho a elegir de los dominicanos y dominicanas, habría que comenzar la pesquisa, la investigación, por ver a quién beneficia el muerto. Porque usted también publicó una que decía, las máquinas no son tontas. No son tontas. O son tontas. Son tontas.
solo hacen lo que le indican las personas. Pero este fue el primero de una serie de tweets. Y justamente, no quiero vanagloriarme con eso, pero a partir de ahí se ha comenzado a repetir la frase, porque fue muy sonada en el caso de una novela de Agatha Christie. Una gran escritora, Agatha Christie. Ella siempre decía que a quién beneficia el crimen. El crimen. Y también yo tomé la frase célebre de Sherlock Holmes. Elemental, mi querido Watson. Y así terminaba mi tuit. A partir de ahí, todo el hilo conductual del debate se centró en a quién beneficiaba el crimen. Sobre todo, y esto es bueno que los amigos de Encuentro lo tomen muy en cuenta, porque minutos después, no transcurrió 40 minutos, no sé exactamente a qué hora fue la intervención del candidato del principal partido opositor. Ese señor hizo... Nos referimos a Luis Rafael Abinader. Ese señor hizo una intervención minutos después del anuncio del presidente de la Junta, con teleprompter, rodeado de todo su personal de colaboradores, un discurso muy bien hilvanado, leído en teleprompter y muy categórico, planteando la anulación total, que ellos estaban de acuerdo con la anulación total porque había sido un atentado al libre ejercicio de los electores. ¿No se supone que ya el presidente de la Junta había hecho comunicación con esos líderes? Bueno, que son parte del protagonismo electoral Pero el nacional. comité político del partido, que incluye en su matrícula al presidente de la República, que debe ser el dominicano mejor informado del país, sin duda, a legisladores, al presidente del partido, nosotros debimos convocar al comité político para la 1 de la tarde ese mismo día. Y después de la 1 de la tarde fue que dimos a conocer nuestra posición. Una posición tan contundente y coherente que hoy, una semana después, sigue teniendo vigencia. Porque fue resultado de un examen, de una discusión que nos llevó a tipificar y a calificar la acción. Pero sin embargo, este señor, minutos después del anuncio del presidente de la Junta, él hace un discurso todopoderoso, concluyendo con unas palabras célebres que a él no le encuadra, porque fue la que dijo Bosch, que en sus manos no perecerá la democracia. Pero Bosch la dijo siendo presidente de la República. Sí. Él aún no es presidente de la República. Eso le cabía decir a Danilo Medina, al frente del Estado, no él porque él simplemente es candidato. Como tal, en su discurso Danilo no lo dijo textualmente, pero lo manifestó. Porque este señor le robó el término que debió... El concepto primario, ¿no? El concepto primario. Porque el presidente de la República en su discurso lo planteó categóricamente. O sea, aquí las cosas no están en juego. Nosotros vivimos en una sociedad... El discurso también del presidente iba en ese mismo tenor, pero ya con otro lineamiento. En el mismo orden de cosas, y continuamos con el relato, porque es importante edificar a la teleaudiencia, el comité político de mi partido se reúne justamente a la 1 de la tarde de ese día. Y te puedo confiar a ti, a la teleaudiencia, 2 preguntas clave que en mi caso, como miembro del comité político, yo le hice al delegado técnico del partido, un poco para edificar la audiencia y que pudiéramos hacer una discusión profunda, pormenorizada sobre lo acontecido. Yo le preguntaba al delegado técnico de mi partido, bueno, se habla de que el problema de los aparatos no fueron los aparatos en sí, no fue el sistema del voto automatizado. Se dice que fue lo que debió cargarse en el momento de la clonación a esas máquinas. Todavía no había utilizado el término de máquinas tontas. Porque yo decía, si es así y eran una cantidad de máquinas distribuidas por el país, era muy difícil que si se conocía de este inconveniente el sábado en la noche, se pretendiera resolverlo el domingo en la mañana, a las 5 de la mañana, como anunció el presidente de la Junta. Entonces yo decía, si hay lugares tan distantes como Higüey, provincia que yo coordino en términos electorales su enlazamiento, y Puerto Plata, donde había voto automatizado, si había un inconveniente con la boleta electoral que no se cargó adecuadamente a las máquinas y estaban mutiladas, no aparecían partidos o no aparecían candidatos a concejales o regidores, ¿cómo se iba a resolver ese problema? Si se estaba generalizando el tema.
Sí, como dijo el presidente de la Junta, no hay interconectividad entre las máquinas. Por consiguiente, tú no puedes enviar por internet, no están comunicadas para simultáneamente resolver el problema. Además de que cada máquina debía cargársele el padrón de electores de esa demarcación y la boleta específica, porque el candidato a concejal de Higüey es distinto naturalmente al candidato a concejal de Puerto Plata. Naturalmente, son islas aparte. Cada elección, o sea, cada proceso electoral provincial es una isla aparte. Todos van a elegir autoridades. El delegado técnico me contestó y satisfizo mi inquietud diciendo, efectivamente, lo que ocurre en esos casos, y se le llama a ese proceso testear. Testear es verificar. Había que hacer la comparación entre la data digital de cada boleta en la demarcación correspondiente con el resultado físico o impreso y ver que no se superponían las fotos o los nombres. Ninguna ni otra. Que había consistencia. Verificar la data digital que fuera idéntica a una impresión física, si se fuera a imprimir la boleta. Eso no se hizo. Pero vamos a ver una parte. Hay quienes argumentan que este problema se suscitó previo al inicio del proceso y que se le dio curso. Que el sábado por la noche, cuando se estaban haciendo los demos, los tests, que se estaba probando lo que podía ocurrir con el proceso del día siguiente, se percataron de que ya había un error. Así es. Entonces ese era el momento. Ese era el momento. Ese era el momento. Sí, había una posibilidad de suspensión y solamente en ese nivel, porque resulta, Eugenio, que por toda esta satanización que se hizo el voto automatizado y la presión del sector de la fuerza de Leonel, como yo le llamo, sí, porque LFP es la fuerza Leonel Fernández Presidente, le cambiaron el nombre por FP, pero es la fuerza de Leonel. Sí, todo el tema. Quien ha usado la fuerza del pueblo es Gilberto Zerulla toda la vida. Bueno, el amigo nuestro Santander. Todo el esfuerzo de ese sector fue demostrar que no era un sistema idóneo, que era vulnerable, y la Junta y el presidente de la Junta defendió a rajatabla de que efectivamente el sistema del voto automatizado era invulnerable en términos de su funcionamiento. Se hicieron los arreglos del lugar, se hizo una auditoría forense por una institución que pidió el propio expresidente Fernández, IFE, que ha estado acompañando en este proceso, y se hizo esa auditoría forense a los equipos utilizados el 6 de octubre en las primarias del PLD. Y se hizo la auditoría técnica por una firma española, Alhambra, para determinar que lo que se iban a utilizar en este momento no había problema de trazabilidad, que se identificara quién era el votante, el tema del famoso código QR, que es el que identifica con el código de barra a cada elector. Sí. Se adicionaron mecanismos de seguridad como el lector de la huella digital para impedir que alguien pudiera votar por alguien por el simplemente copiar el código QR. De manera que se establecieron todas las condiciones condignas para que el sistema fuera seguro. Sin duda. Ahora, ahí viene el tuit mío. Sí. Ese día en la tarde, sigo relatando los hechos, el presidente del partido y el encargado de Asuntos Internacionales del PLD, el senador Julio César Valentín, me invitaron a un encuentro con observadores internacionales de la organización que se hizo en un hotel de la capital. Y allí a mí me impactó lo dicho por un técnico, la frase no es mía, es de él, un técnico salvadoreño invitado del Frente Farabundo Martí, un hombre que fue comandante de la guerrilla. Sin embargo, es un especialista en materia electoral. Un hombre que suponemos que por ¿cómo se llama? Su origen, su trayectoria política en la izquierda no se va a torcer tan fácilmente. Así es. Eso es lo que pensamos. Sí. Pero al mismo tiempo un tipo que se preparó porque fue director de un organismo electoral en su país. Ya. Y él decía, señores, nosotros hemos observado todo el proceso. Y en lo que hay que fijarse para saber si hay intencionalidad, si fue vulnerable el sistema, si fue un error técnico, es si se cumplió el protocolo. El protocolo establece una serie de pasos obligatorios que hay que seguir para antes de tú abrir el proceso de votación, antes de poner al servicio del público la primera máquina de votación. Y ese protocolo implicaba
lo que llaman el testear la boleta, que es como si fuera una tabla de Excel. Tú la puedes cargar en un USB. Son datos, es una data que tú incorporas a la computadora para que pueda estar disponible para los electores y para los directivos de la mesa. Entonces dice, parece ser que ese paso no se cumplió, que es un paso de protocolo. Y ya ahí había un problema de control de calidad que lo vino a decir luego posteriormente el presidente de la Junta. Pero también pudo haber intencionalidad, porque él mismo decía, las máquinas, las computadoras son tontas, son dóciles, hacen lo que le indican las personas. Sí, las máquinas tienen un comando que las personas lo ejecutan. Son las personas que lo ejecutan. Sí. Entonces yo he dicho, la cultura tramposa en la cultura política dominicana, o la vocación tramposa en la cultura política dominicana, pudo llevar a actores del proceso a contaminar, a adulterar, a alterar el proceso. Y justamente fue lo que dijo el comité político. ¿Usted me hace un favor? ¿Cómo no? Dejémoslo ahí, porque yo quiero que lleguemos a ese tema. A ver si ciertamente había la posibilidad que manos peligrosas alteraran el proceso. Vamos a cumplir con estos compromisos. Edificar muy bien, porque qué bueno es hablar con un profesor, y sobre todo un profesor que tiene esa capacidad para comunicar, como el querido amigo Melanio Paredes. Qué bueno que nos acompaña. Entonces hablamos de que, bueno, hubo un error en el protocolo, hubo un paso que no se dio, digamos. Un error o una inobservancia que fue aprovechada por manos inescrupulosas. Exacto, vamos a ir ahí ahora. Exactamente. Pudo, de hecho, y ya hay personas detenidas, hay declaraciones, hay comunicación puesta en los medios que la gente le ha dado seguimiento. Entonces, esto significa, al final de la jornada, que estamos en presencia de un crimen digitalizado, un ilícito penal que tiene que ser visto como tal y que tiene que ser sancionado. Y que está tipificado. Y que está tipificado. Tanto en la nueva ley electoral, el régimen electoral 1519, como la ley que tiene que ver con delitos de alta tecnología. Entonces, la lectura de los hechos, bueno, la lectura de los hechos. ¿Qué dice el candidato del principal partido opositor? Anulación total. ¿Qué dice el comité político del PLD? Sabotaje, que se investigue. Somos los que perdemos en este proceso, no los que ganamos, porque estábamos bien y fuimos preparados para ganar esas elecciones. Ni siquiera voy a hablar aquí para no crear un ruido de que nosotros tenemos una plataforma, no un equipo, no un espionaje, una plataforma que nos permite ir a los procesos electorales con la certidumbre de saber cómo vamos en diferentes momentos. Que al final de la jornada es exactamente lo que dijo el presidente de su partido. Así es. Y lo que han hecho otros, no con la efectividad nuestra, porque el PLD es una verdadera maquinaria electoral que tiene estructura en todo el territorio y está en capacidad de hacerlo. Ahora, ¿qué dijeron la nueva oposición, la de la fuerza de Leonel? Desde el primer momento los delegados cantaron fraude, tollo, lo mismo que decía Leonel del 6 de octubre. Y el expresidente Fernández al final del domingo se dirigió al país en los mismos términos. Yo tenía la razón. Esos son los hechos. ¿Qué ha acontecido a partir de esa exposición pública o de esas actuaciones de los actores, no de lo que decían de palabra? Bueno, examinemos entonces a quién convenía suspender o anular las elecciones. Me dejó un detalle. El discurso del presidente. Eso fue al otro día. Yo dije el domingo. Perdón, sí. Estoy haciendo un relato de los hechos. Sí. El discurso del presidente fue el lunes. El presidente de la República, y fue una decisión del comité político. En la rueda de prensa que hicimos el mismo domingo, el presidente que estuvo presente en las deliberaciones no participó. Y fue un acto grandilocuente del presidente, una decisión que tomó
porque hay un debate político. Y en esto la campaña, la batalla por la percepción es importante. El presidente de la República no participó, sino que sirvieron de vocero el presidente y el secretario general y todos los partidos y fuerzas aliadas que participaron de esa reunión. El presidente esperó que todos los actores hablaran y al día siguiente, lunes, entonces el presidente se dirigió al país. ¿Por qué? Porque estábamos en una suerte de limbo. Bueno, ¿y qué va a pasar con las elecciones? Y los recursos cuantiosos que fueron invertidos. ¿Es posible que podamos recuperar esos recursos para en breve tiempo la Junta pueda convocar a nuevas elecciones? Bueno, el comité político lo demandó. Pero el presidente no asume una posición política. No, asume una posición de Estado. De Estado. El presidente habla el otro día, después que precisamente la Junta ha dicho, nosotros proclamamos la continuación, porque fue suspensión, o la celebración de las elecciones suspendidas, que tú y yo hemos calificado como canceladas o anuladas, para el domingo 15 de marzo. Bueno, ya el presidente tenía suficiente elementos de juicio, la voz institucional autorizada para hacer el anuncio y decir, nuestro gobierno, que ha sido afectado también por esta anulación, porque el foco de atención mundial está en República Dominicana, porque una situación como esta, sin precedentes, afecta la imagen del país, afecta el clima de inversiones, pudiera afectar, si no se resuelve a tiempo, la visibilidad de República Dominicana como un Estado de Derecho, en el que hay garantía y quien primero asegure esa garantía es precisamente el primer mandatario. El presidente parece que le importó más el asunto de la confianza en el Estado que el revuelo político que el creó. Daño que pudo ocasionarle tal decisión y la irresponsabilidad de los actores a la sociedad dominicana, al Estado dominicano, a la economía dominicana, que dicho de pasada, en esta tormenta regional y global que algunos han tipificado como el temor al futuro, el miedo al futuro de la clase media, y que va desde Chile, un Estado que se nos vendió como modélico, hasta Haití, con un Estado fallido, pero que también implica oleadas de revueltas y protestas en Hong Kong, en Corea, en España. República Dominicana es un oasis de paz social, con nuestros problemas, que ciertamente lo tenemos, pero estabilidad macroeconómica, estabilidad política y un remanso de paz social. Ahora sí estoy preocupado, porque yo he sentido todo lo que ha ocurrido como una intención de alguien, si hubo una mano criminal, de desinstitucionalizar el país. Porque si no se hubiese manejado con el tacto que se manejó, las cosas hubiesen llegado a peor. No obstante, tenemos unos muchachos en las calles, con sobrada razón, porque ellos se entienden que están defendiendo sus derechos, y en democracia es legítimo, ellos están en las calles, ellos andan pidiendo a la Junta que todo se esclarezca, que las cosas estén por donde tienen que caminar, pero hay otros que definitivamente están apostando al caos. Pudiéramos pensar en la posibilidad de que aún con ese clima de estabilidad que usted plantea y que lo estamos viendo, pudiéramos llegar a esos extremos en este preciso momento. La actuación oportuna, tanto de la Junta Central Electoral, que independientemente de nuestros reclamos, de que se investigue y se lleve hasta las últimas consecuencias para que podamos ver qué ha acontecido después, quiénes son los únicos investigados, no son del gobierno, no son del PLD, son de la oposición. Independientemente de esa demanda del comité político, la Junta habló el lunes y el presidente de la República dijo, vamos a hacer el sacrificio lugar para que los recursos que requiere la Junta nos lleven a elecciones el 15 de marzo. ¿Por qué? Porque hay quienes estaban ya apostando a una posposición indefinida de esas elecciones y unificarlas con las elecciones generales. ¿Por qué? Porque es que la oposición política, la vieja y la nueva oposición, no están en condiciones de que le cuenten los votos. Y aunque han insistido en que lo que pasara en febrero, ahora en marzo, no impacta en mayo, ciertamente quien gane las elecciones municipales, que será indefectiblemente el Partido de la Liberación Dominicana, y la va a ganar holgadamente, va a impactar las incidencias de las elecciones de mayo. Yo no sé si ahora, ¿qué ha acontecido, Eugenio?
para terminarte la idea, la Junta da seguridades, se excusa, pide perdón. El primer mandatario dice el gobierno va a atender los reclamos financieros, que era el principal obstáculo para que esas elecciones se den, porque tienen que ser separadas. Esas autoridades municipales por mandato constitucional tienen que tomar posesión el 24 de abril. Sí. Hay que hacer elecciones antes de esa fecha. Y la Junta se prevale de un dispositivo de la ley que habla de que en caso de suspensión debe convocarse al menos con un máximo de 30 días esas elecciones. Bueno, pero ¿cómo han actuado los actores? ¿Cuál es la lectura? ¿Qué es lo que ha acontecido? No, es que esa oposición primero cuestionaron la fecha. Segundo, demandaron una audiencia pública en que fueran tomadas en cuenta. Fueron escuchados. Sus alegatos fueron respondidos. Todo lo que señalaban como debilidades, primero la satanización y la exclusión total del voto automatizado, para que el proceso sea 100% manual. Que tengan los recursos porque entienden que gastaron los recursos en las suspendidas o anuladas elecciones. Todo se le ha concedido. Y a pesar de ello, y como siempre, obrando en la sombra, han estado instigando una respuesta que yo entiendo legítima de ciudadanos, de jóvenes que no han entendido lo que ha acontecido, porque la Junta tiene que auspiciar ese proceso de investigación. Exacto. Entonces, mandan a esos muchachos, hostigan a esos muchachos y ya mañana enseñan el refajo. Pero ahí estamos, hay un detalle. Hay un proceso de investigación abierto y la población no sabe hasta dónde eso va. Porque parecería como que en este momento estamos en un limbo. Parecería como que en este momento no sabemos si hubo un fallo técnico o ciertamente hubo un ilícito penal que debe ser sancionado. Entonces, todavía no sabemos. Y hay otro detalle que usted citó. Es la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales. Es en abril. ¿Cuántos meses antes de que se le cumplan los 4 años exactos a las autoridades elegidas hace 4 años? Sí, bueno, de abril a agosto serían unos 4 meses. Entonces, yo pienso que ahí hay un huequito que constitucionalmente debe ser debatido. Bueno, pero que la Constitución lo estableció. O sea, efectivamente, estas autoridades fueron electas por 4 años, van a cumplir el 24 de abril, pero hay un mandato explícito de la Constitución por el tema de que hubo una unificación de las elecciones en el año y una separación en términos de meses. Pero hay un mandato constitucional. Pero ¿y si el saliente, el que tendrá que dejar su puesto en abril, eleva un recurso al tribunal? Bueno, como dice el buen dominicano, esas serán otras 500. Al menos, pero eso pudiera ocurrir, ¿verdad? Pudiera ocurrir siempre en el derecho, y judicializar la política es una tendencia en los últimos tiempos. Claro que sí. Pero yo quiero insistir en el tema central, Eugenio, de cómo han actuado los actores políticos. Sí, no, vamos a seguir en lejos de que sí, muy bien, porque para que vean todas las aristas que hay en todo esto. Hay una arista ahí que... Así es. Por ejemplo, ahora hay un investigado, la única persona que habló de la posibilidad de la intervención de manos criminales, porque nosotros dijimos que se investigara, intuíamos que pudo haber sabotaje, pero en términos objetivos se ha identificado a un técnico de una empresa telefónica que comenzó a chatear y que tiene la conversación telefónica como evidencia con un coronel que se le asocia al principal candidato opositor. No, que con ese coronel está, ¿cómo se llama? Está, o sea, él es parte de la garantía de seguridad la seguridad de ese candidato. Y que fue solicitado por él. Al final de esta semana vimos la comunicación en la que se solicitaba, ese candidato solicitaba una cantidad de oficiales con su nombre y apellido. O sea, no se lo inventó el PLD ni el gobierno. No fue que el gobierno le mandó un quinta columna para infiltrarlo, no, es que él pidió, porque se entiende que es un militar que tiene su simpatía, sí, porque aunque no votan, los militares aquí se alinean con determinadas tendencias. Originalmente se publicó, se regó en los medios de que ese militar
no había sido, o sea, había sido enviado por el gobierno. Fue requerido. Por las fuerzas militares. Fue requerido y el Estado, como se estila, le autorizó ese requerimiento. Pero lo otro, los únicos dos investigados, porque se habla de otro oficial asiático, pero ese tenía una función específica de seguridad frente al proceso electoral. Se aclaró. Y se aclaró. Ahora, él era una persona con suficiente autoridad y permiso para A mí no me gusta, yo no suelo, Eugenio, amigos que nos siguen, yo no suelo personificar, eso es muy peligroso, ni satanizar en estos medios a personas. Pero ese técnico de Claro se presentó ante el país como un santurrón, como un hombre cristiano, apolítico, y se victimizó. Y resulta que al final de esta semana lo encontramos como el delegado técnico de Manuel Crespo, que en las primarias de mi partido fue un candidato, fue un precandidato que finalmente se alió y apoyó al expresidente Fernández. Resulta que las dos personas investigadas hasta ahora, y yo no voy a juzgarlo, aquí tiene que llegarse a la última consecuencia. Y si son inocentes, que se les absuelva y se les libere. No se ha concluido. No se ha concluido. Pero resulta que los únicos investigados en este proceso, uno está vinculado al principal candidato opositor y el otro está vinculado al delegado político del expresidente Fernández en la Junta Central Electoral, Albricias. Por eso el agua turbia, como se dice en buen dominicano, se aclara al paso de la corriente. Todo este ruido y todo este murmullo promovido por la propia oposición política que pretende crear un caos, porque el objetivo, Eugenio, y aquí voy a la denuncia, el objetivo, cuando se pide la renuncia de la Junta, que ha pedido perdón, que ha hablado de error técnico, que ha puesto en manos de terceros la investigación de los hechos, porque ellos pueden ser sujetos u objetos de la investigación, ellos mismos. Ellos están en la investigación. Entonces, la Junta, sin embargo, ha planteado un curso del proceso que debemos respetar porque se asumió por consenso en una audiencia que se hizo hizo el plenario de la Junta. Sin embargo, estos actores se están convocando, en lugar de convocar como hace mi partido, y que mañana tendremos una asamblea nacional en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ¿Para qué? Para hablar de elecciones, para prepararnos y seguir contactando y asegurando los votos hacia el 15 de marzo. Nosotros no estamos llamando al caos. Nosotros hemos dicho, respaldamos lo que ha convocado la Junta y que se siga investigando los hechos sobre la marcha. Ahora, esa oposición irresponsable está convocando justamente para mañana a una marcha hacia la Junta. ¿Qué quieren? La destitución de todos los miembros de la Junta. ¿Para qué? Mañana hay una caravana. Una caravana. De 14 partidos opositores que van a hacer una actividad política. ¿Con qué objeto? No creo que eso tenga ningún... O sea, detrás de esa acción, yo no creo que haya ¿cómo se llama? Un sentimiento patrio. No. Observaos bien, dominicanos y dominicanas, como dicen ustedes los abogados. Hay que ver qué hay detrás de eso. Para mí, esos partidos de la oposición, la vieja oposición y la nueva oposición que surgió de nuestras filas, no están en condiciones de ir a esas elecciones del 15 de marzo, no quieren que esas elecciones se produzcan, porque sería un adelanto lo que ocurriría para el 17 de mayo. Ellos, sin plantearlo de manera explícita, ellos lo que quieren es la unificación de las elecciones y están aupando, están atizando para que se cree una crisis política, porque ahora piden la renuncia de los miembros de la Junta y posteriormente pedirán también la renuncia de los suplentes. Yo quiero que al regresar hablemos de la participación en el proceso de investigación de los jueces, porque yo pienso que con todo este proceso, los jueces de la Junta, los 7 jueces, deben ser llamados a declarar en este proceso de investigación. No se muevan, que Encuentro continúa. Don Melanio Paredes, insisto en que nos da muchísimo gusto que haya regresado al programa. Usted habló de investigación y hablamos de los jueces
que son protagonistas fundamentales en todo este proceso, pero ellos también deben ser investigados. Así es. Eso es determinante. Así es. Y le hablo a una persona que, siendo un actor de primer orden, porque fui precandidato presidencial en las primarias, apoyó el trabajo de la Junta. Apoyamos el voto automatizado, entendimos que era un paso de avance en la democracia dominicana, porque permitía un proceso fluido, transparente, que el conteo de los votos, que es donde generalmente se crean los inconvenientes, fuera seguido hasta por los medios de comunicación, como pasó el 6 de octubre, que a los 45 minutos ya no sabía el resultado. Sí. Y no pensar en esas acusaciones fantasiosas del algoritmo y demás, no. Pero bueno, ya eso fue enterrado. A propósito de lo del algoritmo, a mí me parece muy cuesta arriba escuchar a una persona con alto sentido de la modernidad, un hombre que quiso poner a la República Dominicana en el espacio digital, desconfiar de esa alta tecnología para el es el hombre el problema, como dijo Shakespeare, es el hombre, no son las instituciones. Tú puedes tener una institución más perfecta, pero si la cultura, si el modo de actuar, si la vocación de los actores no es transparente, no es honesta, van a fallar, dañan las instituciones. Vamos a tomar estos últimos minutitos para que me cuente cómo va la actividad política en el PLD, porque hemos visto que los partidos opositores han desarrollado sus actividades en la plataforma del cuestionamiento de lo que está pasando con la Junta, única y exclusivamente, pero vemos que ustedes están trabajando activamente en su actividad electoral. Así es, y sobre todo en el territorio en que debemos trabajar. Esta tarde hubo toque de bandera, hubo movilización del partido en todo el territorio, porque entendemos que es ahí, no es la Plaza de la Bandera. Esa Junta lo que hay que ayudarla a cargar con esto, sin que esté libre de investigación, porque he dicho, yo lo apoyé, pero ahora hay que examinar qué aconteció, porque eso le devuelve credibilidad a una Junta que ha sido muy zarandeada. Sin embargo, nosotros seguimos nuestras actividades, desarrollamos actividades hoy y mañana tendremos una gran asamblea en el pabellón de voleibol del Estadio Olímpico para trazar nuestro plan de campaña en estos días y semanas que nos restan para el 15 de marzo y concomitantemente ir perfilando la campaña presidencial. Justamente esta semana Gonzalo Castillo, que es nuestro candidato presidencial, presentó a los medios su línea gráfica, su línea propagandística. Su nuevo spot. Excelente, excelente. Me pareció muy humano. Esa es él, de dónde surge él como candidato, que la gente, y hay una palabra clave en su campaña, oportunidad, e invitando al pueblo y a la población a trabajar. Porque eso es lo que el que apueste, que cree en la patria, que cree en la democracia, es el camino que tiene que recorrer. Nosotros somos respetuosos de la Constitución y las leyes. Lo que tenemos que hacer en estos días es trabajar, como nos indica la ley, bajo los parámetros y los plazos que establece la ley de régimen electoral y la ley de partido, conquistando a los votantes para que el pueblo dominicano decida, no la apuesta al caos, que es lo que está haciendo la oposición política. Fue el tiempo. Una hora más y todavía seguimos conversando. Gracias al querido amigo Melanio Paredes, que nos ha hecho el favor de acompañarnos en este encuentro. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes también.